Daniela Rea, bienvenida. ¿Cómo estás? Mi queridísima Daniela Rea, editora en Pie de Página, que publica una nota en Pie de Página, por supuesto, y también en Bocado, que tiene que ver con un tema fundamentalísimo. La buena educación se llama, pero se refiere a lo que comemos, y pero sobre todo lo mal que comen los niños y niñas de nuestra época, que pues tienen ya resultados con padecimientos que antes eran solamente de adultos y adultos muy mal educados en términos alimenticios. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días, bienvenida a Momentum. Hola, buenos días, Alberto y Ernesto, y al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, mi querida Daniela Rea, pues un gusto. Yo se le dije, a ver si ahora sí pegamos con la Daniela Rea y ya pegamos, qué bien. Pero hay que Aquí aprovecharle. estamos. Sí, hay que aprovecharle. Oye, Daniela, bueno, me gusta la crónica que vas narrando, pues porque tiene que ver también con la escuela, con la educación y tiene que ver con la salud. Así que, pues todo deviene, pues de que estás ahí, de pronto escuchando la clase de online que está recibiendo tu hija y oh sorpresa, y de ahí salió un reportaje. Platícanos, Daniela. Bueno, pues desde hace muchos años, al menos unas 2 décadas, en México se ha llevado a cabo una lucha, estas palabras, se ha llevado una lucha por parte de distintos activistas, organizaciones, instituciones de salud pública que han, que el foco es tratar de garantizar una buena alimentación para las niñas en el país, ¿no? Esta intención, pues una de los principales obstáculos al que se ha enfrentado es a la industria de alimentos, ¿no? Alimentos procesados, que han tenido como eh, pues mucho lobbying, mucha estrategia, muchos recursos para que la comida chatarra no salga de las escuelas, y para que los niños fuera de las escuelas puedan acceder a ellos y la elijan digamos, llegamos a la realidad en donde los problemas de obesidad y de diabetes pues son casi una condena para las infancias, ¿no? Entonces, en ese contexto es que y en el contexto sobre todo de la pandemia, es que las autoridades del gobierno federal decidieron lanzar una materia que se anunció en el marco de las conferencias vespertinas del año pasado, que se llama Vida Saludable. Y en esa materia, pues básicamente lo que se planteaba era, o lo que se plantea era hablarle a la infancia sobre la alimentación saludable y las consecuencias negativas de los alimentos chatarras, ¿no? Y lo que es interesante en este apartado es que también se vincula la buena alimentación o la alimentación saludable, digamos, con el cuidado de la tierra. Y se explica que es la cantidad de producción alimenticia que hacen las industrias es contraproducente con cualquier cuidado que se quiera tener en términos de recursos, ¿no? Recursos naturales. Bueno, nosotros para hacer este trabajo, ¿no? Junto con Paula Mónaco, que estuvo detrás en la edición, para hacer este trabajo, primero tratamos de ver de qué se trataba la materia, ¿no? Nos parecía algo importante, novedoso, y platicamos con maestras en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, quienes nos decían que de alguna forma ya se incluía en los libros de texto, en las clases, ya se incluía el plato del buen comer, ¿no? Como el famoso plato del buen comer. Eh, Sin embargo, y creo que esto es una cosa bien importante a considerar en cuanto a políticas públicas, pues es difícil enseñarles o no hay, o sea, es difícil enseñarles a las niñas que tienen que comer sano cuando su entorno no lo permite, ¿no? Cuando no hay bebederos en las escuelas o cuando no tienen agua potable en las escuelas, cuando los alimentos chatarra se siguen vendiendo los viernes en las escuelas, cuando salen de la escuela y hay una oferta de alimentos ultraprocesados, cuando tienes más cerca tiendas en donde solo venden alimentos procesados y no puedes acceder a frutas o verduras, ¿no? Cuando los costos también de comprar frutas y verduras son mucho más altos que acceder a alimentos chatarras.
Entonces, eso creo que es una cosa interesante o importante a considerar desde la experiencia de las maestras, porque ellas plantean, o sea, los niños aprenden de lo que ven, ¿no? Y de la imitación. Entonces, mientras no cambiemos ese contexto súper determinado por políticas económicas y sociales y por muchísima presión de la industria, pues las materias como vida saludable no van a poder tener un efecto en la vida de las personas, ¿no? En la vida de los niños. Es una materia que está atendiendo y enfrentando un problema estructural. Es decir, por un lado está esta famosa guerra que pues empezamos a ver cuando el doctor Hugo López-Gatell o el doctor Jorge Alcocer empezaron a hacer las críticas sobre precisamente la comida chatarra, y empezó el golpeteo durísimo contra pues, el secretario y el subsecretario de Salud. Eh, ¿Tú identificas que este tipo de materias puede ser útil? ¿Lo ves directamente en el caso de tu hija y en la investigación que ustedes hicieron? ¿Ves que sí hay un resultado positivo, más allá de que falten más cosas? Si faltara, pues ¿qué tendría que ajustarse desde tu punto de vista, Daniel Arrea? Yo creo que es útil en el sentido, en términos de información, ¿no? Y en términos de empezar a tener estas conversaciones con las niñas en las escuelas, en donde se empiecen ellos a, a pensar qué es lo que están comiendo, ¿no? Hay una cosa interesante que dice el doctor Barquera, que lo entrevistamos del Instituto Nacional de Salud Pública, que dice que un alimento que tiene más de 20 ingredientes ya no es un alimento, ya no es un producto, ¿no? Entonces, es importante la materia en este sentido, que empieza a poner el tema en la mesa sobre la atención de las niñas sobre qué comen, qué es sano, qué no es sano, cuáles son las consecuencias de comer churritos todos los días. Pero me parece que si se queda ahí, termina siendo una política que reduce todo a la decisión del niño y de la familia, ¿no? Y que deja de fuera todas las condiciones económicas y sociales del acceso a los alimentos saludables. Entonces, me parece que es un paso importante, pero me preocupa que de no cambiar el contexto, eh, termine siendo como una especie de decisión personal si quieres comer sano o no sano, ¿no? Y eso pues podría ser contraproducente, porque entonces viene lo que hemos visto, que es la criminalización de las personas que tienen problemas alimenticios, por ejemplo, ¿no? Que fue algo que se vio y que se puso en la mesa para discutirlo durante la pandemia. Entonces, las maestras son muy conscientes de ello. Mientras no cambie el contexto, va a ser muy difícil que estas materias pasen del conocimiento, ¿no? O de la información a aplicarse realmente en la vida de las personas. Y creo no sé, en la investigación que hicimos para este trabajo, hicimos un recorrido, un recuento de toda la lucha que ha habido para poder garantizar, es que son dos cosas. Por un lado, el acceso a alimentos saludables y por otro lado, el control del acceso a alimentos chatarras, ¿no? Y ese control de acceso, pues se enfrenta con este lobbying que ya no solamente, o sea, que ha tenido duraron 20 años, lo decía Barquera, ¿no? Para lograr sacar los alimentos chatarras de las escuelas. Decir que tomar agua era, que tomar refrescos era problemático para la salud, o sea, era una cuestión que era impensable hace 20 años, ¿no? Entonces son luchas que son muy lentas porque se enfrentan a una industria que ahora está sofisticando cada vez más la posibilidad de que las infancias accedan a estos alimentos, ¿no? Industrias que está financiando estudios desde la ciencia para justificar y decir que comer estos alimentos o los refrescos no es tan dañino como se ha intentado decir y plantear desde el Instituto Nacional de Salud Pública, básicamente. Sí, y además le añadimos el componente de la mezcla de la politiquería, Daniela, porque las empresas que elaboran, que venden productos chatarra, pienso en FEMSA, por ejemplo, que es de las más grandes de México, y están empeñadísimas en una tarea de infodemia, de fake news,
de todo lo que tú quieras, gustes y mandes y ataques, están detrás inclusive de estas oleadas de odio hacia el doctor Hugo López-Gatell, que ha sido una persona, un funcionario que ha hecho pues una gran batalla, pues hay que decirlo así, para sacar a los alimentos chatarra tanto de las escuelas como también del poder que tienen dentro de la estructura de oferta alimenticia en México. ¿Qué tanto puede afectar desde tu punto de vista, tu propia evaluación, Daniela, el que se mezcle este tipo de temas que son fundamentales para la salud de todos, porque la encuesta nacional de salud y nutrición que citas en tu nota habla de que el 22% de los niños menores de 4 años están en riesgo de padecer diabetes en algún momento de su vida. Si mezclamos con la política, la politiquería, algo tan fundamental, ¿qué puede ocurrir desde tu punto de vista? ¿Qué evaluación tienes, Daniel? Pues es que yo creo que o sea, la pregunta y un poco a lo que llegábamos en el texto es, o sea, es una pregunta muy, muy profunda en términos de cuál es el tipo de vida que queremos que nuestras infancias tengan, ¿no? Y en este momento y en su vida adulta. Y creo que lo importante es no perder que el foco está ahí. Y lo demás, o sea, lo que sucede alrededor, pues son pues cuestiones que distraen, que retrasan y que finalmente tienen consecuencias para un país en donde los niveles de obesidad, de hipertensión, de diabetes, o sea, el costo, no solamente el costo económico, porque también creo que debemos de dejar de plantear todo en términos económicos, ¿no? Pareciera que es lo único que importa, pero el costo de vida para las personas que tienen padecimientos relacionados a la alimentación es altísimo. Y me parece que independientemente, o sea, que el foco es ese, o sea, cuál es el tipo de vida que queremos que tengan nuestras infancias y por lo tanto nuestras adultes en el momento en el que crezcan y no quitar el dedo de renglón de ahí, ¿no? Y bueno, poco a poco se han ido haciendo muchas investigaciones científicas, periodísticas, que evidencian no solo el daño de los alimentos ultraprocesados, sino toda la estrategia por parte de la industria, no solo para retener, detener o impulsar leyes a su favor, detener leyes en contra, pero impulsar leyes a su favor, sino también en hacer cada vez más sofisticado como su publicidad y su mercadotecnia para que las niñas quieran acceder a este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, es como no sé, o sea, pensémoslo como que el foco está ahí en qué queremos, cuál es el tipo de vida que queremos pues, para un niño, para una niña, y dejemos de lado como, no sé, o sea, no sé, siento que nos estamos distrayendo como sociedad en esas disputas y mientras pues estamos teniendo una infancia con un riesgo de enfermedades relacionadas a la alimentación altísimas. Y pues los datos están ahí, ¿no? Creo que el momento, la pandemia, justo nos puso en evidencia lo importante que es tener una una alimentación saludable. Y pues no podemos voltearle la cara a ello, ¿no? Pero sí, insisto, el tema tiene que ver también con garantizar el acceso a esos alimentos. No puede terminar siendo una responsabilidad de la mamá que le compra los churritos al niño saliendo de la escuela porque ya tiene hambre, pues, ¿no? O sea, eso sí No hay creo de que... otra, o porque no hay de otra, porque le sale más caro una manzana que un paquete de Sí, churritos. y citábamos ahí los datos que hizo Baruch, un joven que trabaja con mapas y datos y lo sube en muchas redes sociales, y él hacía un mapeo muy interesante del acceso a las tiendas donde solo venden alimentos procesados en la Ciudad de México y el acceso a lugares donde puedes encontrar frutas y verduras, ¿no? Y la diferencia es abrumadora. Tienes a 100 metros de tu casa un montón de tiendas donde solo puedes comprar papitas, churritos, pastelitos y refrescos, pero si tú quieres comprar unas frutas o verduras, no, la cercanía no existe, pues no está cerca, ¿no? Y de nuevo además se le agrega el tema de la economía, del precio.
Pues fíjate, Daniela, hace un rato teníamos en la mesa de las super periodistas ahí con Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, que en esta ocasión no nos pudo acompañar Luisa Cantú, que anda de viaje. Pues se hablaba precisamente de los efectos del COVID, ¿no? Ahora que hemos tenido un programa hablando de niños, niñas, adolescentes, 62% de los jóvenes que estos los efectos del COVID, el 62% de los jóvenes padece algún tipo de ansiedad y 70% pues tiene síntomas fuertes e importantes de depresión. Y eso pues está también vinculado con esto que estamos hablando y además la formación, lo que estamos acostumbrados, lo que nos acostumbraron también los medios de comunicación a lo largo de la historia de nuestro país con las telenovelas y los contenidos de qué es lo importante y qué no. Y en este artículo que ustedes están presentando, donde está Cuerpo Sano, Tierra Sana, y ahí se habla precisamente de este seminario en línea, el seminario Vida Saludable para la Educación, donde pues actualmente tiene 886 visualizaciones, pero ahí hablan también ustedes, Daniela, de datos duros en lo que toca al sobrepeso, un problema grave en niños de 8.2% en población de 0 a 4 años, 35% de 5 a 11 años y casi el 49% en adolescentes de 12 a 19 años. Y eso está relacionado también con todo lo que, pues la condición de vida y de salud con respecto del COVID, Daniela. Sí, es que justo, o sea, si no lo hemos entendido en los años previos a la pandemia sí era como la evidencia total del daño que le hacen a nuestros cuerpos este tipo de alimentos y de que tenemos cuerpos que están enfermos por ello, ¿no? Por, por este tipo de comida. A mí parte de este trabajo fue investigar cómo fue que la industria alimentaria, o sea, cómo fue que cambió la alimentación en México de una manera tan drástica. O sea, y ahí hacemos un ejercicio de memoria muy simple. Cuando yo era niña, el acceso, o sea, no había tanta oferta ni era tan accesible los alimentos ultraprocesados. Hay estudios que hablan de que todo esto cambia a partir del Tratado de Libre Comercio, que se empieza a importar muchos alimentos ultraprocesados, cereales, panecillos, dulces. Pero además ahí viene una cosa que a mí se me hizo muy interesante de cómo había un estatus en acceder a esos alimentos, ¿no? Ir a comer a McDonald's representaba cierto estatus, al menos en el pueblo donde yo crecí. Comprar cereal de caja era una cuestión de estatus. Y eso fue como planteando también que comer arroz y frijoles o frijoles y tortillas era alimento de pobres y de personas desnutridas, ¿no? Entonces, es brutal la manera en la que se ha venido manejando como la construcción de lo que es la alimentación, ¿no? Y me parece que hay que ir desmontando eso también. O sea, acceder a estos alimentos en serio, planteado como algo de estatus, era, no sé, me hace pensar como en una maquinaria publicitaria muy potente detrás de todo eso, ¿no? Brutal, ¿no? Brutal. Y Yo me acuerdo ahorita que dices eso, que pues yo soy originario de Poza Rica, Veracruz, y cuando veníamos al DF, pues estábamos con todos los comerciales de Twinkie Wonder y quién sabe qué premios te iban a salir también en estas cajas de cereales industrializados. Y ciertamente lo que dices era un asunto de estatus también muchísimo, Daniela, pues los nacos o los pobres solo comen arroz y frijoles y cuidado ahí, pues bastante cierto, yo creo que pues incluso la audiencia están escribiendo también un poco al respecto, vivencias que nos tocaron a muchas y muchos de nosotros, así que es súper valioso, Daniela, este trabajo, pues de regresarse una vuelta atrás, Alberto Nájar, en este trabajo que hace Daniela, que vale muchísimo la pena
y que está publicado en pie de página bajo el título La buena educación. La buena educación. Pues Sí, es... y bueno, nada más, bueno, estén pendientes, toda esta semana ha salido una serie que tiene que ver con con la alimentación y las infancias. Han estado saliendo trabajos también sobre Guatemala, este trabajo es particular sobre México. Mañana se publica un trabajo sobre, le llaman la neuropublicidad o algo, neurotecnia, de cómo se invierte, o sea, la mayor parte de los recursos de la industria alimentaria están en la forma en la que venden los alimentos para que los niños quieran esos alimentos, ¿no? Entonces es una serie que ha salido toda esta semana en pie de página, producida por Bocado, para, para pensar cómo estamos alimentando a las infancias, y creo que aquí vale la pena poner atención en que es importante cambiar el contexto, por un lado, y por otro, que pensar en la buena alimentación también está muy relacionado con el cuidado del medio ambiente, ¿no? No puede ser una cosa sin la otra. Porque luego también pues salen estas cosas de que nos venden todo orgánico y creemos que estamos bien comiendo puras cosas orgánicas, cuando eso significa la devastación de territorios no sé, por ejemplo, para la palma de aceite en Chiapas, en Honduras. Entonces, es pensarlo de una manera más integral, y creo que ese es un acierto de la materia que no existía antes cuando se hablaba de la buena alimentación en las escuelas. Es la soya nada más con la soya Bueno. tenemos, Daniela, sí. Sí, sabemos que tienes el tiempo muy limitado y te agradecemos que te hayas salido de la actividad que tenías para atender esta entrevista, mi querida Daniela Rea. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a ustedes. Un fuerte abrazo, Daniela. Y les mando, Gracias. gracias, Ay, buen nos día. tomó la llamada. No sé, no. Chao, chao. Un día voy a ir ahí a su estudio, van a ver. Ya rugiste, Leona. Ya Vale, rugiste. pues. Órale. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao.